Seguimos con Diego Bossio. Aludido, ¿no? En todo esto. Claro, aludido por supuesto, porque claro, estamos hablando del rol del Estado y si hay un rol que el Estado ocupó en esta última década es la de transferir recursos, de alguna manera repartir la riqueza, ¿no? Y bueno, la ANSES es claramente una de las herramientas clave para eso. Sí, yo quisiera destacar dos o tres cosas. La primera, este es el equipo económico de Cavallo y de Macri, digamos, básicamente. Ellos tienen vínculos, de hecho Melconian fue, creo si no recuerdo, candidato a senador por el macrismo hace pocas elecciones atrás, es decir, lo ha expresado públicamente y se ha puesto a consideración del pueblo a través de los votos. En definitiva, es el equipo económico de Macri que piensa este tipo de cuestiones, piensa en el ajuste, tiene este tipo de recetas, tiene este tipo de prácticas, en donde el mercado y la ganancia están por encima de cualquier derecho. Ellos lo único que quieren, ganancias y el mercado, y la lógica del Estado es una lógica perturbadora, es una lógica que efectivamente no es bueno para la sociedad. Broda hablaba de decadencia. El país en decadencia es el país que nos dejaron ellos. La decadencia de un país es que un estado de ánimo, y el estado de ánimo de la Argentina del año 2012 era un estado de ánimo de un país en decadencia, donde no se contaban los jubilados, pero sí se contaban las visas que otorgaban los consulados a España e Italia, porque las familias se rompían en la Argentina. Las familias se quebraban, y no solo se quebraban, sino que tenían que buscar oportunidades laborales en España, en Italia o en otras latitudes porque no había trabajo en la Argentina. Con lo cual, un país decadente es el país que nos dejaron ellos, sin poder jubilar a los argentinos, sin tener un Estado que pueda dar resultado y pueda dar respuesta a las demandas sociales, con 14 cuasimonedas, hiperendeudado, sin capacidad productiva, con una estructura industrial realmente muy compleja. Ese es el tipo de recetarios y el tipo de medidas que el equipo económico de Macri quiere aplicar. Por eso yo, dos antecedentes. Yo estuve en el Senado de la Nación defendiendo la ley de movilidad de las asignaciones universales. Cuando terminé la presentación le pedí franqueza y honestidad a todos los diputados y a todos los senadores. ¿Por qué? Porque veía este tipo de actitudes. Actitudes hipócritas, actitudes de poca coherencia, actitudes que tienen que ver con que un consultor como Durán Barba me dice que estas cosas están bien porque la gente las considera como buenas, las jubilaciones, la asignación universal por hijo, el programa Progresar, el programa Procrear, y ellos están decididamente en contra de estas decisiones. Entonces, la franqueza y la honestidad es central para hacer política. Central, las ideas, como vos decías, Julia, no se puede movilizar en la política si no hay ideas. El segundo punto que me parece central es que ellos creen que la ecuación económica tiene que cerrar sí o sí, con o sin los argentinos adentro. Yo recuerdo un discurso de Máximo Kirchner, decía, queremos que la Argentina las cuentas cierren, pero con los 40 millones de argentinos adentro. A ellos, para cerrar la economía es muy sencillo, 5% de subsidios creo que de transporte y energía y 5% de gasto o inversión en materia jubilatoria. Lo resuelven con la gente afuera. Para ellos el ajuste es: vamos a ver de qué manera podemos aplicar correctivos para no pagar jubilaciones. Esto es un problema. Se dan el lujo de jubilar a miles de argentinos sin aporte, desconociendo que esos argentinos trabajaron toda su vida, desconociendo que de los 3,5 millones de argentinos tienen en promedio 8 años de aporte. Es decir, en algún momento trabajaron y lo que pasó... No es como nada, cero aporte no existe. No hay nadie que viva hasta los 60 años, una mujer o un varón hasta los 65 años sin haber trabajado nunca. Ahora, Diego, puede haber algún caso muy particular con cuestiones de salud. Pero es un trabajo. Pero es un trabajo el ama de casa. Te interrumpo chiquito, Diego, porque hay un sentido común que es un poco preocupante respecto de esto, de lo que dijo Melconian puntualmente pero es gente que nunca pagó. Yo me acuerdo de una discusión que tuve con Fanny Mandelbaum en algún programa de televisión. Fanny me parece que debe representar a una suerte de sentido común bastante extendido, que decía, toda esta gente que vos decís que se jubiló sin haber pagado nunca. Y yo la verdad que no sabía qué contestar. Dos cosas. Porque también es una mentira muy importante. Primero porque todos los que de alguna manera, en promedio, los que de alguna manera se jubilaron, algún aporte tuvieron. En promedio 8 años. Pero supongamos que una persona no aportó nunca. Cuando va al comercio de la esquina y le sacan un ticket, emite un ticket porque compró lo que sea en el supermercado, paga IVA. Paga IVA, paga ganancias. Parte de ese IVA, parte de esas ganancias financian la ANSES. Y a la señora del supermercado no le preguntaron si estaba en blanco, estaba en negro, si era formal, si era ama de casa o no era ama de casa. Con lo cual, desde el Estado corresponde haber incluido a esos 3.400.000 nuevos abuelos jubilados. Además, es una política de Estado.
nosotros priorizamos que esos argentinos tengan jubilación, cuidar tengan al obra débil, ¿no? social. Y Y es lo que nos dejó ese tipo de políticas. La decadencia de la Argentina en los años 2002 nos dejó 25% de desempleo, 57% de informalidad. Entonces, ¿cómo querés que una persona que llega a los 60 años esté jubilado? Yo ayer le contaba a Roberto una anécdota. Jubilo a una persona de 65 años en Florencio Varela, un hombre. Y el hombre me dice, gracias por jubilarme. Yo en el año 2000, la mejor pilcha, perdí el laburo a mitad de los 90, la mejor pilcha la tuve que dejar en el Club del Trueque, porque no tenía forma de comer. Dejé mi pilcha que usaba los fines de semana por alimento, para subsistir. Hoy estoy jubilado. Entonces, la decadencia es el país que nos dejaron ellos. Las heridas que todavía estamos sanando son los nuevos jubilados que responden a una Argentina Diego, que les daba la espalda. ¿Por qué crees que se piensa así? ¿Es una cuestión ideológica? ¿Es una cuestión, bueno, muy cerrada, una visión muy equivocada de la economía? ¿Qué pensás vos? Estoy en las antípodas de lo que creen ellos, claramente. Nosotros, Pero la Presidenta de la Nación... Más de a ver, esto no es una cuestión personal, ni es una cuestión esto es una cuestión de claramente de ideas y de intereses. Evidentemente ellos responden a otros intereses y a otras ideas. Nuestros intereses están con el pueblo. Nuestros intereses están con los pequeños comerciantes, con los pequeños industriales, con la producción nacional, con los abuelos que no se pueden jubilar y que requieren la necesidad del Estado, la mano del Estado para jubilarse. Me parece que hay una idea, pero también hay intereses. Nosotros tenemos claramente... Vos fíjate, vos hablaste de sentido común. ¿Vos viste a qué atribuyó sentido común Melconian? Para ellos sentido común es el ajuste. Para nosotros el sentido común es haber jubilado a miles de argentinos que no tenían la posibilidad de hacerlo. Para que la gente se quede tranquila, esto no lo puede hacer nadie, porque esto es un derecho adquirido, el Estado ya contrajo esa deuda con la gente, esto es de imposible realización, yo creo que ¿o me equivoco? Yo creo que desde el punto de vista político, con el apoyo popular y si efectivamente la gente confía en un proyecto, en la continuidad de un proyecto político que encarna a Daniel Scioli, este tipo de cosas no van a ocurrir. En el resto... Yo no sé, tengo mis dudas, déjame tener mis dudas. Déjame tener mis dudas de alguien que decía una cosa hace 20 días y hoy dice otra cosa. Déjame tener mis dudas de aquellos que problematizan un problema, que generan un problema y frente a ese problema la solución es la privatización, la solución es vender los activos, la solución es ir en contra de este tipo de políticas. Yo no tengo dudas que Macri y su equipo económico viene a ajustar. Yo no tengo dudas que Macri y su equipo económico y su equipo político viene a retroceder la Argentina. A ellos les molesta la industrialización, porque si no, no pedirían apertura total de aranceles. Les molesta un Estado que tenga una vocación de protectora, les molesta, no lo tienen como prioridad. Ellos dicen en el fondo que la asignación universal por hijo cría vagos, y la verdad que no, es justamente la decadencia que nos dejaron ellos. Es la mano reparadora del Estado dándole oportunidad a una mamá y a un papá para que me envíe su hijo a la escuela. Y esto no significa que las cosas estén 10 puntos, significa que hay muchas cosas por mejorar, pero que este es el camino, que retroceder tiene grandes costos para los argentinos. Y cuando pedimos un debate sincero, llano, abierto, estamos diciendo que no oculten el verdadero ser, porque este es el verdadero ser del macrismo. Una pregunta similar a la de Pablo, pero por ahí porque yo tengo una visión distinta. Yo vi desarmar un estado de bienestar en Europa después de 50 años europeos, jamás pensaron que le iban a sacar las cosas que le sacaron. Y yo vi a Patricia Bullrich, primera candidata a diputada por la ciudad, bajarle el 13% a los jubilados en Argentina. Entonces, ¿es posible o no es posible desandar ese camino? Bueno, yo era muy chico, pero yo vi privatizar YPF, yo vi privatizar las telefónicas, yo vi privatizar el sistema de seguridad social en la Argentina. Tenía 12, 13 años, pero eso se vio en la Argentina. Con lo cual, evidentemente, cuando ellos dicen de una u otra manera nosotros vamos a llegar a esta circunstancia, es porque evidentemente detrás tienen ese tipo de ideas y ese tipo de intereses. A ellos les molesta que haya un YPF con una porción importante por parte del Estado que sea un esquema para que haya soberanía energética con el resto de los privados. Ellos pretenden otro modelo de negocio. Ahora, el argumento es, el Estado no puede hacerse cargo de todo esto. A mí me gustaría que vos aclares si el Estado puede hacerse cargo con tranquilidad, con solvencia, de estos pagos. El Estado debe hacerse cargo de todas las prioridades políticas que uno manifiesta. En materia de seguridad social hemos recuperado el trabajo y pasamos de tener de 4 millones de trabajadores aportando por mes a casi 10 millones de trabajadores aportando por mes. Hemos recuperado el ahorro de las AFJPs. El ministro de Economía de Macri era gerente general de Máxima FJP. ¿De quién hablas? Cabrera. Es verdad.
Entonces, claramente vienen de otro lugar, vienen con otras formas, con otros intereses y con otras ideas. Yo lo que les quiero decir es, tenemos un fondo de reserva que asciende a los 540.000 millones de pesos. ¿Que hay desafíos? Y sí, hay desafíos. Hay 4 millones de trabajadores que están en negro. Tenemos que lograr que estén registrados, que estén en blanco, que aporten, y eso va a mejorar significativamente las jubilaciones. ¿Que hay desafíos en términos de una sociedad que se está envejeciendo? Sí. Claramente nosotros tenemos que poner la lupa, y todos los países del mundo están poniendo la lupa en la seguridad social. Ahora bien, la prioridad política, que con contundencia se manifestó en el Congreso de la Nación, es que nuestros abuelos estén jubilados. Y eso tiene que ser una prioridad política, y tiene que ser parte de una decisión de Estado, de una decisión de todos los cuerpos del Estado. Y esa decisión se puede sostener en el tiempo y debe ser parte de la capacidad del Estado para sostener ese tipo de decisiones. Ahora bien, ellos quieren otro tipo de Argentina. Quieren una Argentina de mercado, de ganancias, no de derecho. Quieren una Argentina para pocos. Quieren una Argentina con desempleo. Quieren una Argentina no industrial. Quieren una Argentina modelo solamente agroexportador. ¿Y eso qué significa? Bajos salarios. Por eso me parece que es interesantísimo este tipo de video, porque en definitiva lo que pone en relieve son las dos Argentinas. O una Argentina que va hacia el desarrollo, hacia la industria, la soberanía energética, hacia un Estado que puede sostener ese tipo de acciones, o una Argentina que quiere retroceder. Yo, como un joven de 35 años, como un dirigente político, no quiero retroceder. Estoy sumamente orgulloso de formar parte de un equipo político, y un equipo, no solo un equipo, un proyecto político que conduce la Presidenta de la Nación, que recuperó estas cosas para los argentinos, que nos costó muchísimo, muchísimo, porque tuvimos críticas, tuvimos palos en la rueda, criticaban cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Evidentemente detrás hay otros intereses. Roberto. Don Roberto. No, quería una reflexión tuya, que sos un tipo que sabes mucho de economía, sobre todo ese paquete de ideas, porque ellos se reunieron con los principales empresarios del país para darles un plan económico. Es la ortodoxia expresada a su el neoliberalismo, la ortodoxia. No sé, digamos, lo que vi claramente ahí es reducción de aranceles, reducción de retenciones, reducción del achique total del déficit fiscal. Evidentemente las políticas ya conocemos. Es el decálogo, el consenso de Washington, queriéndolo aplicar ahora. Hablan bien de los buitres. Los buitres es lo peor del sistema financiero internacional. Han perdido prestigio, han perdido cualquier tipo de situación de objetividad financiera. Yo voy a contar una intimidad. Yo estuve con el Papa y estuvimos hablando del tema. Y me contó el desprestigio que significan los buitres en España, en Italia, y cómo se está actuando la comunidad financiera internacional frente a este tipo de actitudes. Ahora, Diego, igual uno escucha, no somos expertos en economía, que tarde o temprano va a ser inevitable arreglar con los buitres. ¿Eso es verdad? Vamos por parte. La Argentina siempre necesita y se ha enfrentado a situaciones de necesidad de financiamiento. Necesidad de dólares para crecer, para industria, como todos los países. Y en ese sentido uno tiene que tener las puertas abiertas, pero ahora bien, pensando en la Argentina, pensando en los intereses de los argentinos. Vos no podés ir a negociar pensando que el otro, primero que es buena persona, cuando es lo peor del sistema financiero internacional. Hay una nota del fin de semana, creo, de Zayat, en donde muestra la actividad del lobby de los buitres. Y muestra no solo la actividad del lobby, sino cómo se manejan políticamente y cuáles son sus intereses. Vos tenés que saber que no es gente de bien que ahorró, que no es una señora del estado de Nueva York que es jubilada y ahorró en un bono argentino. No. Claro. Es gente que compró un bono a valor residual y que quiere tener ganancias superlativas, deshonrando al pueblo argentino. El límite es deshonrar al pueblo argentino. Está claro, pero podés negociar eso significa, y sacar la mejor negociación para la Argentina. Eso significa que nosotros tenemos que seguir con el camino que hemos seguido durante todos estos años. Honrar las deudas sin deshonrar al pueblo argentino. No tiene ningún sentido deshonrar al pueblo argentino para honrar las deudas, que es lo que pretenden este equipo. Nosotros... Argentina es un país que debe permanentemente honrar sus compromisos y sus obligaciones sin deshonrar al pueblo, sin que eso signifique desempleo, falta de educación, falta de servicios, un país desindustrializado. Otra cosa que también se escucha, tampoco sé si es correcto, ¿no? Lo charlamos a veces con Roberto, es que te dicen algo hay que ajustar. En cuanto a algún grado de gasto, hay que bajarlo. No sé cuál, dónde, cómo, seguramente habrá algún lugar donde lo puedes controlar, otro no. Nosotros hemos tenido una conducta de mucha prudencia fiscal durante todos estos años, posiblemente en momentos en donde hay crisis económica muy fuerte en el mundo y particularmente en Brasil, nuestro principal socio comercial está viviendo una recesión muy fuerte y una contracción económica muy fuerte. El Estado se ha hecho cargo de la inversión pública, se ha hecho cargo de determinados niveles de inversión para sostener el nivel de inversión interna.
claramente son situaciones que no son aisladas, no es una situación sola, mejora la economía. Son cosas que hay que verlas con criterio y con responsabilidad, pero la prudencia fiscal fue parte de la agenda de Néstor Kirchner y fue parte de la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, se pagan en tiempo y forma las jubilaciones, las pensiones, cosas que no ocurrían, no hay cuasimonedas. No, lógico. Tenemos que cerrar porque tenemos el acto en Puerto Madryn, donde iba a estar la Presidenta, pero no puedo vos sabés que no pudo por laringitis, pero Gracias, allí está... Gracias. Allí